Gracias a ustedes por el dar este espacio también. Eh, bueno, lo que yo les voy a presentar bueno, es un tema, como ustedes pueden ver, bastante específico, que es la ictiorquiología, pero es un tema que a su vez puede ser muy amplio en cuanto a todas las temáticas que se pueden abordar, ¿ya? Antes que todo, bueno, yo soy de formación arqueóloga, yo no soy bióloga. Por tanto, también en el transcurso del trabajo de este tipo de investigación es muy importante trabajar con otros colegas de otras disciplinas y eso también es mucho más entretenido, lo hace más enriquecedor. Eh, bueno, yo les voy ahí está, hablar primero de la introducción, después algunas definiciones en relación a lo que es la ictoarqueología, qué y cómo se estudia, algunas aplicaciones y estudios de caso, ya sea en Chile, en Patagonia o incluso en otras partes. Y finalmente voy a cerrar con lo que es y lo que se puede saber también a partir de las líneas de evidencias que son la ictiorqueología y las tecnologías de pesca, cómo es en el fondo en términos hasta ahora qué es lo que se sabe de la pesca en la costa de Chile y en Patagonia. Ahí, perdón. Ya. Bueno, en general, en realidad nosotros tenemos desde, por lo menos en América, evidencias que en cuanto a las sociedades costeras ya utilizan recursos marinos, ya sea peces, moluscos o algas, desde al menos 14.000 años, ¿ya? Eso es a partir de los sitios arqueológicos y las evidencias que aparecen ahí. Por lo tanto, este desarrollo ha influido también en la transformación, estos desarrollos culturales han influido en las transformaciones, obviamente, de los ecosistemas y bueno, y también los cambios culturales han sido afectados también por los cambios climáticos a través del Holoceno, ¿ya? Bueno, la ictiorqueología, que es lo que vamos a hablar en esta oportunidad, es una línea de evidencia que es el estudio de los restos de peces que quedan en los sitios arqueológicos, por lo tanto, son evidencia de acción cultural, o acción biocultural, prácticas culturales no son fósiles, ya que hay personas que a veces se les confunde con lo que es la paleontología y no es como es una evidencia de actividad cultural, que es la pesca en general. Y nosotros uno puede trabajar por dos áreas. Una puede ser aspectos relacionados a entender prácticas culturales, la alimentación, el rol de la pesca en el pasado. Y también podemos ver temas, eh, por otro lado, paleoambientales o la ecología histórica marina, ver cómo se va transformando a lo largo del tiempo estos ecosistemas en relación a las sociedades humanas. Y entre las temáticas que se pueden abordar o permite responder es, por ejemplo, cuáles han sido los peces que se han seleccionado o son importantes para el consumo humano o para ciertas culturas, cuáles son las técnicas, cuál es el aporte nutricional, diversidad taxonómica, ambiente captura y estacionalidad, ¿ya? Y por otro lado, paleodemografía de estas especies, paleocenografía, ecología. Todo obviamente tiene sus pros y sus contras y también sus limitaciones. No es como tan fácil abordar cada aspecto. Yo en esta oportunidad voy a centrarme en la primera parte de la aplicación, en lo que es más la alometría y la esclerocronología, como aplicación más específica dentro de la ictiorqueología, porque nos permite ver algunos aspectos que, bueno, les voy a presentar más adelante. Igual voy a hablar un poco de ecología isotópica a partir de los peces, pero va a ser un poco más por encima. Bueno, ¿qué evidencia estudiamos de los peces? Básicamente no encontramos los peces completos, evidentemente, porque además de haber sido consumidos, lo que queda es muy fragmentario, es como lo que quedó a través de los miles de años que estuvo depositado. Entonces, se encuentra muy fragmentado y obviamente muy desarticulado, pero lo que nosotros analizamos son los huesos. Los huesos del cráneo, o sea, neurocráneo, maxilofaciales, aparato opercular, etcétera, y postcráneo. Ahí, perdón, que es como sensible esta cosa. Ah, ya. Estos son más o menos el tipo de evidencia zooarqueológica o ictioarqueológica. Arriba podemos ver a la derecha, arriba,
no se nota, está medio pixelado, pero esos son restos de sierra, que son tirsites atún. Ah, entre paréntesis, yo les voy a hablar sobre todo sobre ecosistemas costeros y ocupaciones costeras, pero la ictiorqueología en general también es una evidencia que se puede encontrar en sistemas lacustres, lagunares, fluviales y en ocupaciones de esos ámbitos, pero en general en Chile no se ha trabajado mucho ese tema y también no encontramos, es como una evidencia un poco más esquiva de encontrar. Bueno, esto es más o menos un sitio arqueológico que tiene abundantes restos de peces. A la derecha, a la izquierda se puede ver un conchal, que es un depósito, una acumulación de conchas producto de la ocupación humana, la recolección de las sociedades costeras, y ahí quedan estos restos. Los restos, como pueden ver, están muy fragmentados y las vértebras arriba también a veces no presentan los bordes y eso no permite ver hacer cierto tipo de análisis. Abajo a la derecha vemos escamas, no se nota muy bien, pero son escamas que quedan. Las escamas también presentan información sumamente importante como un bioindicador ambiental, eh, pero también presenta sus limitaciones en su uso. Y finalmente los otolitos, que son unas estructuras de carbonato de calcio, que aparecen en los sitios, pero para todo lo que tiene que ver con diversidad taxonómica, como entender la biodiversidad consumida y la representatividad, es más complicado porque no aparecen en los sitios de todos los peces que aparecen que fueron consumidos. O sea, no tienen muy buena conservación o a veces simplemente hay un tema de muestreo que hace que se pasen nomás en el arnero. Acá podemos ver un otolito que está cortado tanto uno moderno como uno arqueológico, y se pueden ver los anillos de crecimiento mucho más evidentes en un otolito actual, pero en el arqueológico pues, nos da cuenta de que lo podemos utilizar o potenciar como información para temperaturas, ambiente donde habitaron estos peces, estacionalidad de captura y ciclos de vida del pez capturado. Bueno, entre las dificultades que nosotros hemos visto a lo largo del tiempo en la arqueología es que como estos peces, o sea, los restos de peces son tan a veces tan pequeños, tan a veces de aparentemente de baja identificabilidad, antes no se recuperaban o se seleccionaban las cosas más grandes. Entonces quedaba todo lo otro, como por ejemplo, si consumían sardina, no podía haber evidencia tan fidedigna, digamos, de que se consumió porque no se recuperaban. Igualmente, por ejemplo, los pejerreyes, me imagino que en algún momento también los puyes, todo tipo de esos peces pequeñitos. Entonces, eso genera también obviamente una limitación en el momento de la interpretación de cuál es el rol de este recurso en el pasado. Por otro lado, aquí nosotros no tenemos tanto este problema, pero sí en las bajas latitudes o las templadas hay más diversidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Necesitamos también colecciones de referencia que nos permiten identificar o comparar los huesos que nosotros encontramos en los sitios arqueológicos. Entonces, muy importante contar con estas colecciones y por lo menos acá en Patagonia, bueno, no tenemos una colección tan enorme, pero por lo menos hay menos diversidad y eso nos permite también tener una idea más completa de lo que se consumió. Y bueno, y está el tema también de la preservación diferencial y las técnicas adecuadas de recuperación. Bueno, este es un ejemplo de una colección de referencia. Este pez no aparece acá, en Patagonia, es un pez loro, es muy tropical, pero es un pez que, bueno, yo lo puse ahí porque me gustan los huesos, son como bonitos, no sé, son muy identificables, pero claro, está el tema que en el trópico hay mucha diversidad dentro de este género, de esta familia, entonces también cuesta mucho saber cuál es el que se consumió. Nosotros trabajamos con ese tipo de colecciones. Era un ejemplo de lo que es una colección de referencia de un esqueleto. Y tenemos también, bueno, este es un ejemplo, ¿eh? Este es un ejemplo a la izquierda de un arnero y un contexto de trabajo de un arqueólogo en los canales, en el archipiélago, y un contexto de trabajo en el norte de Chile. Este es un arnero así, tal cual de como aparecen las cosas en la costa norte de Chile. Y podemos ver aquí arriba en esta parte que aparecen hasta escamas, lo cual es, y como armada, articulada. Y aquí tenemos espinas, ¿ya? De una aleta.
lo que implica que, y nos demuestra que, claro, en esta zona es mucho más fácil encontrar cierto tipo de restos y las complicaciones aquí en el extremo sur son mayores, tanto por la lluvia, la humedad, la conservación y el mismo muestreo, como podemos ver, ¿ya? Que muchas veces tenemos que hernear con agua para poder ver los huesos porque a veces es barroso el sedimento. Bueno, eso es más o menos como el tipo de materialidad con la que nosotros trabajamos y como pueden ver hay muchas complicaciones, pero también es muy motivante porque también nos pueden traer mucho tipo de mucha información respecto a no solamente las prácticas bioculturales, sino que también las transformaciones de los ecosistemas marinos, costeros, acuáticos. Bueno, este es uno de los ejemplos que le iba a dar, que es la alometría como un tipo de técnica que se utiliza. La alometría, bueno, es el estudio de cómo las proporciones corporales de un organismo cambian en relación al tamaño. Yo creo que los biólogos acá deben saber mejor que yo esto. Nosotros en el caso de la zooarqueología y la ictioarqueología, evidentemente no contamos con el pez fresco que se consumió hace miles de años. Entonces nosotros utilizamos mucho los huesos y las unidades anatómicas o parte de esas unidades anatómicas para hacer como la proyección del tamaño, el peso, la biomasa que pudo haber tenido en el pasado. Entonces nosotros hacemos un estudio, pero que tiene como fin en el fondo responder a algunas temáticas. Por ejemplo, ¿cuál es la selectividad de tamaños que existen o sea, que fueron consumidas? ¿Cuál es la estructura de población en el pasado de esta especie y cómo fue transformándose a través del tiempo? El aporte de biomasa que podemos encontrar y por tanto el aporte nutricional que puede haber tenido también hacer estimaciones de eso sobre ciertas especies, técnicas selectivas de pesca, áreas de captura, todos estos temas también tienen sus limitaciones que las vamos a ver después, porque no podemos saber exactamente el área de captura si también el ambiente ha ido transformándose, es dinámico. Pero también nos puede acercar a eso. Y evidente el impacto de la pesca, que como bien sabemos en de este último siglo, el siglo pasado y sobre todo esta última década, ha cambiado mucho los ecosistemas y la abundancia y diversidad de estas especies. Por tanto, también nos permite ver cómo eran antes en temas más como de tamaño. Entonces, este es un ejemplo, no tiene nada que ver con Patagonia ni con Chile, pero me parece súper interesante, de la aplicación de la alometría. Entonces utilizan, bueno, les interesaba a estos arqueólogos, este es un ictioarqueólogo neozelandés, trabajado toda su vida sobre estos temas y también hizo muchos aportes sobre metodologías. Él, por ejemplo, en este caso pensó en esta especie porque aparece mucho en los sitios arqueológicos pre-europeos y según la etnografía, la historia, etcétera, en los momentos europeos, cuando hubo un contacto europeo, no les interesaba mucho a los colonizadores comer esta especie porque la encontraban, era verde, entonces no les parecía una apariencia muy apetitosa. Pero es una especie que en sí tiene un alto aporte en yodo y sirve mucho para prevenir, evidente, ay, ¿cómo se me olvidó el nombre? La enfermedad del yodo. Mm, ¿Ah? Bocio, El bocio, sí, que era un problema que estaba muy presente en Nueva Zelanda. Y se hicieron mediciones con las especies, primero se hace un estudio actual de la especie, entonces se hacen las mediciones de muchos individuos, ya en este caso usó más de 150 creo, mediciones de cada unidad anatómica, las las unidades que aparecen en los sitios arqueológicos o que están más posibles de aparecer en los sitios arqueológicos, y las partes que se conservan mejor en los sitios arqueológicos, porque está todo ese problema de la fragmentación. Y ahí hizo las proyecciones como para saber cuál podía ser la correlación entre esto y el tamaño o el peso. Ay, adelante. Y hizo después de tener esta información,
la aplicó a los sitios arqueológicos, a los peces de esta especie de los sitios arqueológicos. Y aquí, bueno, se ven gráficos de 5 sitios y podemos ver más o menos la estimación que tiene el largo hasta la horquilla de este pez. Y primero que todo muestra que hay una amplia gama o amplia distribución de tamaños que fueron capturados, pero también vemos, bueno, la línea negra es la marca de, a ver, es el límite permitido hoy legalmente para la pesca. Entonces, según lo que señala el autor, también hay una pesca en los niveles más bajos, ya, o sea, en tallas más bajas de lo permitido hoy en día. Y por otro lado, también él quería, porque ictioarqueólogo le interesa mucho, a partir de la ictioarqueología, tratar de entender qué métodos de pesca se utilizaron en el caso de que no hayan tecnologías presentes. Entonces, él también deduce que se utilizaron al menos 2 técnicas de redes, por los tamaños que aparecen, que es muy variable en algunos sitios. ¿Ya? Bueno, ese es un ejemplo. El otro ejemplo, esto ya más cerca de acá, que es Patagonia. Es un estudio que yo realicé en un sitio arqueológico excavado por los arqueólogos franceses en Isla Offing frente a Isla Dawson. En este sitio, bueno, estaba llenísimo de peces, era uno de, los peces y las aves eran los recursos más importantes. Y es muy importante porque aquí la especie de las Salirota australis era dentro de las más pescadas, explotadas. De hecho, yo analicé como 15.000 huesos de este sitio. Bueno, ahí se ve abajo el sitio arqueológico. Entonces, para entender cuál era la biomasa, qué tipo de tamaños, cuál era la distribución de tamaños, yo hice la alometría de esta especie y, bueno, medí distintas unidades anatómicas según lo que yo encontraba en los sitios arqueológicos, cuáles eran los huesos más representados, las partes más representadas. Y, bueno, se hicieron las mediciones y aquí tenemos la alometría, que es Eh, bueno, este sitio no olvidé decir, pero tiene 2.500 años. Y se puede observar que, claro, que es una especie que es demersal y todo, que fue pescada y que además es una especie que se capturaron ejemplares muy grandes, ¿ya? De entre 45 y 60 centímetros, lo que es bastante grande para lo que podemos encontrar quizás hoy en día cerca de la costa, ¿ya? Igual se puede pescar estos tamaños por ejemplo con espineles, pero a mayor profundidad, 50, 30 metros más hacia abajo. Entonces, bueno, y aquí tenemos lo que pudimos estimar respecto al peso. Utilicemos la primera vértebra porque era la unidad anatómica más presente. Entonces nos preguntamos respecto a esto, ¿en qué ambiente fueron capturados? Si pensamos que hay una dinámica, una transformación de los ecosistemas. Bueno, si pensamos que son estáticos, pensaríamos que quizás por el tamaño de los ejemplares y la cantidad eran pescados más en profundidad, y para eso habrían tenido que usar líneas de pesca más largas. Pero no sabemos si cambió en este momento, desde 3.000 años hasta ahora, si eso influyó o quizás antes estaban mucho más disponibles cerca del borde costero y más abundante estos de mayor tamaño, ¿ya? Entonces ahí se genera esta duda. Por otro lado, no sabemos qué tecnologías utilizaban porque además en estos sitios de 3.000 años no hay tecnología de pesca. Eh, Antes sí, hace 7.000 años y después de los 1.500 hemos encontrado, pero entre los 3.000 y 2.000 años no hay mucho. Entonces, o sea, de hecho no hay. Entonces nos preguntamos si puede haber sido alguna técnica que simplemente no se quedó materializada porque puede haber sido algo vegetal, un tendón de guanaco, etcétera. Y bueno, pensamos que podría ser hipotéticamente líneas de pesca o algún tipo de NASA, ¿ya? No hay nada que lo compruebe, pero esa es una idea. Y como último caso de lo que es la alometría, tenemos el tema de los cazadores recolectores de Tierra del Fuego, los Selknam, pero sí, los sitios arqueológicos cazadores de hace 2.500 años, donde pescaban mucho róbalo y pejerrey, es decir, peces muy de orilla, nada que ver con lo que vimos antes, que era la salilota muy demersal,
Y bueno, eran personas que no utilizaban supuestamente tecnología de navegación, por tanto la pesca tiene que haber sido desde la orilla, ¿ya? Eso es como algo que tenemos como, pensamos a priori, obviamente, si son casos de recolectores terrestres de Tierra del Fuego. Dentro de las tecnologías que se encuentran etnográficamente están las redes de pesca hechas de guanaco, eso ya lo sabíamos, y que son, o sea, de tendones de guanaco, y no, así como las vemos así, nunca las hemos, al menos de lo que yo sé, registrado en colecciones etnográficas Yaganes o Cahuéscar. Ya, estas son las redes. Y en los sitios arqueológicos que son de 2000 años, o sea, no es etnográfico, es precontacto europeo, preoccidental, también hicimos alometría y encontramos estos individuos muy grandes, de entre 45 hasta 80 centímetros, que probablemente sí también fueron pescados desde la orilla. Además, asociado a pesas que pensamos por su morfología pudieron haber sido pesas para redes. ¿Ya? Entonces, bueno, eso es más o menos lo que tiene los tres ejemplos que pueden haber muchos más ejemplos, pero podemos eh, mostrar de alguna manera cómo se puede potenciar y cuáles son el tipo de preguntas que uno puede ir contestando con este tipo de estudio. Por otro lado, tenemos la esclerocronología, que es el estudio de las marcas de crecimiento de las estructuras duras. Y a mi modo de ver, este tipo de estudio puede ser más objetivo o menos sesgado en cuanto a lo que es la etología o la biología de los peces pescados, de los peces capturados, que el otro estudio, porque el otro estudio igual de todas maneras es un gran aporte informativo, está de por medio la acción humana, que es la selección de cuáles son las especies que a mí me interesa consumir, que a mi cultura le interesa consumir, cuáles son las que yo creo que tienen más aporte nutricional, cuáles son las que yo tengo tecnología para pescar, mientras que la esclerocronología es algo un poco más, entre comillas, objetivo, ¿ya? En ese aspecto. Entonces, eh, nosotros, como en los sitios, yo creo que, bueno, hay biólogos marinos acá, me imagino que saben mejor que yo que los otolitos tienen mucha información en esos, también los moluscos, información de los anillos de crecimiento, pero en el caso de los peces nosotros no tenemos muchos otolitos. Entonces es complicado extraer este tipo de información a partir pensando solamente en los otolitos. Entonces nosotros utilizamos las vértebras que también tienen marcas de crecimiento. Y a partir de esto nosotros establecimos, también tratamos en la Salilota australis, que era este pez que se consumió mucho hace 3000 y hace 7000 años, ver cuál es el crecimiento, si fue cambiando la tasa de crecimiento. Y además, ver si con esto podemos saber si hay una pesca estacional, es decir, si fue consumido, fue un pez consumido a lo largo de todo el año, por tanto es un rol importante dentro del eh, grupo, o es una pesca más bien esporádica y por tanto más circunstancial o en el periodo que hay más abundancia. Entonces hicimos uy, no, hicimos este tipo de estudio, tuvimos que hacer una línea de base de las vértebras, ver también cuál es la correlación entre el tamaño, el largo fresco de los individuos, las vértebras, los anillos de crecimiento, la cantidad de los anillos de crecimiento, establecer, estimar edad, etcétera. Entonces, este trabajo se hizo con el IFREMER, que es un centro de investigación del mar en Francia. Y entonces pudimos establecer dos cosas, bien así como a grandes rasgos. Primero, que los peces en los sitios arqueológicos, según el índice de crecimiento marginal, que es una medición que se hace con los anillos de crecimiento del radio, fueron pescados en algunos sitios arqueológicos durante todo el año, o por lo menos hay más evidencias de eso, y hay otros que simplemente es más en verano y otros más en invierno. Por tanto, puede haber sido pescado en cualquier momento del año y eso implica también que estaba disponible todo el año y era un recurso importante, digamos, dentro de todos los sitios o dentro de este horizonte cultural.
Y por otro lado, podemos ver que también la tasa de crecimiento fue mayor antes, en los primeros, los sitios arqueológicos más antiguos, en comparación a las colecciones modernas. Y el último ejemplo de cronología para mostrar otra zona de Chile es un trabajo que hicimos o sea, yo comencé en mi postdoc, pero finalmente no lo terminé, y lo avanzamos con Claudio Taleb en su pregrado, y esto lo hicimos con el Laboratorio de Esclerocronología en la Católica de Valparaíso, con Guido Plaza. Y también hicimos, en este caso, con un pez que en estos ecosistemas es más importante en los sitios arqueológicos desde hace 8.000 años, que es el jurel, ¿ya? Es muy, muy, muy abundante en los sitios, en general, todos los peces pelágicos. Perdón, no todos los peces pelágicos, pero muchos peces pelágicos, como la sardina, la anchoveta, en algunas zonas más hacia Arica, por ejemplo, y en Antofagasta, estos sitios que tenemos acá, el jurel, ¿ya? Y aquí establecimos que también hay un crecimiento más rápido en tiempos arqueológicos. Y la estacionalidad no la puse acá porque todavía tenemos ahí, es muy preliminar esto. Bueno, por último, algunos métodos que no voy a ahondar, pero son muy útiles, es el estudio de ADN, especialmente cuando no podemos identificar, no tenemos las colecciones de referencia, especialmente cuando hay residuos, microresiduos que quedan marcas solamente de grasa, por ejemplo, y no los huesos completos o parte de los huesos. Entonces es una herramienta que hoy en día se utiliza mucho y una herramienta alternativa y quizás más económica, que también hoy día está en boga, es el SUMS, que es como el estudio, bueno, no lo podría explicar bien eso porque no es mi área, pero es como hay una huella en los aminoácidos que deja cada especie o cada género. Bueno, eso quería, más o menos la primera parte que quería hablar sobre definiciones o cuáles son los distintas áreas que trabaja la ictiorqueología respecto a la pesca y también al tema ambiental. No sé si tienen alguna pregunta o comentario. Hay varias preguntas en el chat, Ah, es que Jimena. no veo nada. Yo te las leo, Ya, sí. o quienes la hicieron mejor. Perdón. Ujú. Ricardo, Sí. Sí, yo, pucha, muy linda la introducción, Jimena. Eso de la zoología de espectrómetro de masa, que el SUMS Ah, efectivamente sí. está bien en boga. Acabo de estar con algunos arqueólogos acá bueno, llegué a Santiago, estaba en Texas con algunos que están usando mucho el Sí. SUMS. Mira, una cosa que me llama la atención y que puede ser relevante, y hice dos preguntas en esa relación. Es cómo la dieta de evidencia arqueológica contrasta con la, por un lado, histórica, es decir, post-contacto europeo, y con la actual comercial. Y el caso del Salutis australis es interesante porque es una especie como de descarte. Llega así Mm, por accidente y veo que Juan Francisco me corrobora eso. Y uno podría preguntarse, y lo otro, que los elasmobranquios igual en otras partes son importantes y cuánto de los elasmobranquios alcanza a verse en la arqueología y cuánto no, porque no tienen ni otolitos, tienen las estructuras de cartilaginosas. Entonces, eh, me parece interesante ver, por un lado, el cambio en estos tres periodos macro, digamos, contacto europeo y hoy, cómo la pesca, y tiene que ver un montón en la pesca artesanal y también este boom de la salmonicultura como que el único pez, digamos, fuera este importado del salmón. Entonces, cómo se excluyen del espectro de posibilidades de relaciones armónicas una diversidad de peces que fueron consumidos históricamente en la región y nos invitan a revisitar los hábitos alimenticios actuales. Eso. ujú. Ya, sí, mira. Eh, sí, claro, la Salilota australis es como que también le dicen el renacuajo de mar y es súper como ninguneada como especie. Hoy en día, Bacalao criollo. el bacalao ojalá. criollo, el renacuajo y qué más, bueno, y otros nombres.
y yo conseguí, cuando hice mis colecciones de referencia iniciales, las conseguí como preexistencias que la utilizaban de carnada para la pesca industrial. Así como ya es lo que quedó y esto, toma. Hace muchos años esto fue. Y entonces era muy difícil conseguirla acá también por los pescadores porque no les interesa. Y entonces a mí eso también me llamó mucho la atención porque es el contraste de lo que uno ve hoy en día en los mercados y también los gustos en el fondo también. Porque yo he consumido salilota una vez, o sea, brótula, y, y no, o sea, a mí no me gustó el sabor mucho. Pero yo creo que también hay un tema de cómo, bueno, de partida de los gustos culinarios, eso es súper relativo, pero también la preparación. ¿Cómo las habrán preparado también? Quizás tenía otra forma de preparación que sí era rica y que ahora quizás no tenemos el gusto o la conocimiento de esas técnicas. Pero yo también pienso que hay un tema y que lo voy a mostrar ahora a continuación, o sea, al final, que hay un tema de que antes sí yo creo que era mucho más abundante en la orilla o más cerca, o no en la orilla misma, pero más abundante en general y más fácil de capturar, eh, porque en momentos, como tú decías, para hacer la diferenciación, precontacto, postcontacto europeo, en momentos precontacto, hace 1500 años, es decir, no en esto que yo estoy mostrando hasta acá, la Salilota australis, que era como el boom antes, desde 1500 o 1000 hasta el periodo de contacto, los peces asociados a ecosistemas de algas o desembocaduras de ríos, por ejemplo el pejerrey, el róbalo o los nototenios chiquititos, es lo que más se consume en los sitios, incluso en los sitios tardíos, recientes, históricos, indígenas históricos, pero también en la etnografía y en lo que se sabe a través de la memoria de los Cahuéscar, por ejemplo, Yaganes, que sí los peces piedra, todo eso era muy consumido. Entonces, claro, hay un tema ahí de cambio que ocurrió hace 1000 años. No fue siempre así el tema de los demersales, importante. Y por otro lado, que respecto al tema de los gustos, o sea, del momento que llegaron los europeos, me acuerdo una vez Ricardo Álvarez me comentaba que el congrio a principios de la colonia no se consumía porque tenía este aspecto como de medio serpiente. ¿Ya? Y que fue un recurso que después empezó a explotar. Y claro, ahí tiene que ver también muchos temas de tabúes e ideologías que también se van incorporando y van cambiando. Y, y sobre los elasmobranquios, sí, esa es muy escaso, pero sí aparecen. Sí aparecen vértebras, en el norte de Chile aparecen muchas vértebras de tiburones y, claro, y tiene los anillos, tiene mucha información sobre las marcas de crecimiento. Pero acá, en un sitio que tiene 7000 años, acá en Punta Santa Ana, donde está el Fuerte Bulnes, hay un sitio que tiene el amobranquio. Según mi análisis, creo que son rayas. Y la mayoría son rayas. No, perdón. ¿Son rayas? No, son tiburones chiquititos, no sé qué especie, pero también hay rayas. Están los dos. Y después no aparece más. No tengo mucha. Es muy poco. Muy, muy, muy poco. Entonces aparece, pero también no es muy abundante. No, súper, gracias Jimena, no quiero acaparar, veo que también hay preguntas relacionadas, solamente comentar que tal vez en el segundo chic, pero está Tamara también, pero he venido conversando con Sebastián Rosenfeld, conozco una persona que trabaja en Valparaíso con el asmobranquio y tenemos Ah, una diversidad en la región muy alta de tiburones y rayas. Lo que pasa es que la mm, mayoría está como a profundidades un poquito mayores, ujú, pero creo que ahí tenemos algo bien interesante de investigar el segundo quinquenio. Tratar de entrar en los elasmobranquios, que muchas veces la arqueología está, sí, bueno, tiene un problema metodológico que lo hace sí, como excluyente, sí, pero bueno, lo dejo planteado y con las siguientes preguntas. Gracias. sí. No, de todas maneras, sí, eso hay evidencia y se puede utilizar. O sea, de que hay evidencias, hay arqueológicas.
hay que saber analizarlas, ¿no? ¿Me tienen otra pregunta? O... Sí. Mira, Francisco Santa Cruz tiene alguna pregunta, si tú la quieres hacer, Sí, Francisco, bueno, relacionada gracias con lo Paula. que Y decías de la preparación. sí, es justo lo que estaba Jimena comentando, que mientras presentaba adelante me surgió esa duda si es que hay alguna evidencia de cómo consumían estos peces, estos pueblos hace miles de años, si los cocían de alguna forma, los consumían asados, los huesos registran esa información también, quizá el hecho de estar expuesto al fuego o algún Mm, método de cocción. Y lo otro igual sí, pensando que no sé, porque hay peces, por ejemplo, mujeres embarazadas no pueden consumir peces crudos, quizás ellos también identificaban eso en esos años y por lo mismo no los comían crudos, no sé, algo así. Son preguntas que me vinieron a la mente al claro, es que respecto. eso como desde la arqueología a veces es un poco complicado. A veces son indicadores como más indirectos. Yo pienso que también pueden ser haber sido ahumados o asados, pero no hay algo directamente porque si es asado, si nosotros vemos marcas de combustión en los huesos, es porque el pez se quemó o quizás lo pueden haber tirado al fuego cuando ya fue consumido. Pero si es un pez que está asado, no necesariamente tiene marcas de combustión o ahumado. Y por otro lado aparecen, en la mayoría de los casos aparecen representados distintas partes del esqueleto, entonces tampoco a veces vemos como un evidente patrón de descabezamiento o que solamente aparecen las vértebras, entonces desarticularon o descartaron una parte, tampoco hay un patrón tan claro respecto a eso. Eh, y bueno, es complicado. Hay estudios en otras partes que se han desarrollado con experimentación. Pero sí, es un tema complicado de saber. Ahora, yo creo que cocinados como a la olla, digamos, con algún tipo de recipiente que pueda haber existido, lo veo menos probable, porque ahí yo creo que habría quedado, eh, mm, bueno, no hay evidencias que ningún tipo, por lo menos etnográficamente, de un recipiente para hervir. Diferente es a, por ejemplo, los alfareros en el norte de Chile, o la zona central de Chile, que uno ya podría pensar que pueden existir otros métodos o de cocción o procesamiento, pero aquí es difícil. Por lo menos, por eso también es un tema que se podría desarrollar a partir de la experimentación arqueológica también. Eso. ¿Sigo nomás? Me escucho. Perdón, la Vane Monge tiene una pregunta también en el chat. Vane, ¿estás? Sí, estoy. Hola, ¿cómo Hola. están? Muchas gracias, Paulita. Gracias, Jimena, también. Mira, netamente por curiosidad, porque es parte de mi área, el tema de toxinas marinas, es si en estas investigaciones también se realizan análisis toxicológicos o de algún biomarcador o de la parte genética, como para ver si hay ictiotoxinas o presencia de ictiotoxinas No, yo no sé. en los Ahí. sedimentos, porque tengo un colega de IFOP que trabaja con quistes de microalgas y Mm, él, ¿cómo se llama esto? Trabaja con los sedimentos para poder ver la presencia de microalgas, tóxico. hace, digamos, como un estudio más como paleontológico respecto a eso, a Ujú. florecimientos algales. Claro. No, mira, yo no sé, desconozco que se haya hecho algo así en peces respecto a las toxinas, eh, y quizás sí se puede hacer, o sea, se puede hacer como utilizarlo como un bioindicador de eso. Algas, eh, está el tema de bueno, yo el otro día le preguntaba a Máximo si es que o sea, existían, por ejemplo, en el tema de los moluscos, en las valvas de los moluscos, algún indicador que pudiera guardar eso, esa, como una contaminación, una intoxicación. Pero tampoco se ha hecho eso y en arqueología en peces creo que tampoco, yo creo que sí se podría hacer. Y en cuanto a las algas, eh, en Patagonia aparecen muy pocos restos de algas, como macroalgas, ¿ya? En los sitios arqueológicos por la conservación. Pero en el norte de Chile aparece más, y en cuanto a microalgas, está el tema que no, y eso me lo comentó personas que trabajan con microalgas, que
en los conchales o, por ejemplo, en tierra, a veces uno no sabe cómo llegó puede haber llegado una microalga por brisa marina, entonces también puede haber estado contaminado después. Entonces es como más complicado como de controlar ese tema como más arqueológico, es lo que tengo entendido. Pero yo creo que no se ha desarrollado ese tema mucho y que también tiene se podría hacer algo. A mí me interesa mucho ese tema, por lo menos. Ya, muchas gracias. Andrés Mencilla levantó la mano. Ajá. Sí, hola Jimena, Hola. quería consultarte si hay registros de peces en Monteverde. Si yo llegué atrasado, disculpen, a lo mejor lo abordaste. En Monteverde creo que no, que hay algas, sí, hay Algas algas. sí hay macroalgas, como 8 géneros, pero peces no tengo idea, no sabía, no sé si No, tú sabes. no, yo creo que no hay peces, tengo entendido. Y también está algo que te preguntó ahí Tamara, que alcancé a ver los análisis de isótopos, porque yo creo que esos análisis podrían ayudarte a clarificar un poco las dietas o lo que está presente si no se encuentran directamente las microalgas o las macroalgas, podrían estar en el contexto ahí de los peces que encuentro, de los esqueletos. Ah, tú dices como la señal isotópica que arroja de lo que comió el pez. Sí. Mm, sí, nosotros No hemos sé hecho, si era eso lo que iba a preguntar Tamara. No sé si Tamara puedes complementar, por favor. Sí, era eso, justo, justo Andrés lo ah, que había escrito en el chat. sí, bueno, lo que sí hemos hecho ecología isotópica en restos de peces con el colágeno, eso lo voy a mostrar un poco después, que todavía no termina, pero es de nitrógeno 15 y de carbono 13, ¿ya? Pero no hemos visto otros indicadores. Me imagino que también, entonces también se podría quizás utilizar otro tipo de estudio isotópico para ver ese tema. Ya, gracias. Disculpa, y también quizá, no sé si lo han visto, pero comparando con la disponibilidad de dieta actual, Ujú. como era antes, también De la dieta de de los los peces, peces, ¿sí? Bueno, es como de los peces la pregunta más que... Sí. a través de la ecología isotópica. Ujú. Ah, es que eso lo voy a mostrar un poquitito Ah, después. ya, ya, ya. Sí, por eso, claro, era lo que iba, les quería mostrar, bueno, lo iba a mostrar después porque estaba como articulado en otro tema, pero claro, nosotros hemos hecho eso también para ver, en el fondo, la pregunta era por qué, claro, cambiaron los hábitos alimenticios de estos peces, quizás por eso estaban más próximos antes, más cerca de la orilla y ahora están más abajo. También queríamos ver a través de la ecología isotópica el carbono 13, ver si cambiaban también el ambiente donde vivían. Y bueno, y eso lo hicimos. Pero eso lo voy a mostrar ahora. Bueno, lo que yo le quería mostrar, después me pueden hacer si quieren más preguntas, pero al final porque esta parte es como más general, ¿ya? Eh, bueno, lo que les quería mostrar es como una pincelada de la pesca más de lo que se sabe a través de la ictiorqueología, muy a grosso modo, les voy a hablar en este momento, y a través de la tecnología de pesca. Obviamente, todo los ecosistemas y microecosistemas que están donde parte la influencia de la corriente Humboldt hacia el norte es diferente a lo que puede ser más hacia el sur, la región subantártica, la corriente de Codornios. Hacia el norte, que es por donde voy a comenzar, eh, la productividad marina es muy alta y muy importante a nivel mundial por la cantidad de peces pelágicos. Y esto evidentemente hace 8.000 años, los pescadores de la costa del norte de Chile y la costa de centro-sur, Golfo Arauco, sabían probablemente y utilizaron estos recursos. Entre 12.000 y 8.000 años en el norte de Chile, eh, se comía una especie que es un ciánido, la lorna o roncacho, que es un ciana, antes se llamaba ciana deliciosa, ahora cambia el nombre. Pero por tanto es un pez que igual puede ser pescado desde la orilla, pero desde hace 8.000 años hubo un boom probablemente también de la productividad marina, de las urgencias costeras, y hay un boom de la
pesca de jurel, sobre todo de jurel. Pero también hay sardinas, anchovetas y otras especies costeras, ¿ya? Todo tipo de especies de peces rocosos. Pero esta especie, como vimos antes, la salilota australis aquí durante entre 7.000 y 3.000 años, ¿fue importante? Bueno, acá el jurel. En estos sitios tienen la suerte los colegas de que trabajan en el norte de encontrar tecnologías de pesca, a veces incluso que pueden no conservarse, por ejemplo, las espinas de cactus que se utilizaron también para anzuelos. Es importante considerar que aquí, en los sitios arqueológicos, precontacto no hay anzuelos, ¿ya? Aquí, digamos, en Patagonia, en la región insular. En el norte se utilizaban anzuelos de concha, anzuelos de cactus, de hueso, anzuelos compuestos, arpones pequeños, etcétera. Y esta importancia también se ve reflejada en el Golfo Arauco y en Seno Reloncaví, esta importancia de la pesca pelágica de por lo menos hace 7.000 años. Hay distintos colegas que han trabajado en la zona y que dan cuenta de eso. En la zona del Golfo Arauco, por ejemplo, que quizás hay menos investigación, pero hubo trabajos que encontraron, por ejemplo, muchos conchales con muchos restos de peces y también muchas, hasta centenas de pesas probablemente para redes. Y algo que se tiene como una idea, porque como no hay anzuelos en los contextos prehispánicos y muy antiguos, desde el Golfo Arauco hacia el sur, incluyendo esta zona, es la utilización de algún tipo de anzuelo como, no de forma de gancho como el que nosotros conocemos, sino que es un anzuelo que le llaman anzuelo recto, que aparecen en contextos arqueológicos en europeos, en África, en distintas partes. Ya que en el fondo es como un palito, hasta puede ser una espina, y se amarra y se traba y también se puede utilizar como para levantar el pez. Entonces, a nivel arqueológico a veces no queda muy identificado, muy bien como eh, bueno, identificable. No es algo diagnóstico como tecnología de pesca. Y bueno, esto es como más o menos lo que aparece allá. Es muy diferente a lo que podemos ver que lo que mostré antes, que aparece en esta zona. El jurel, la sierra es un pez muy importante en estos contextos. También, como bien sabemos, tiene mucho aporte nutricional. Y estos contextos arqueológicos tienen entre 6.000 y 5.000 años de antigüedad. Esto es solo para mostrar que durante el último tiempo del Holoceno tardío, que incluye los últimos 3.000 años, pero sobre todo en los últimos 1.000 años, hay un cambio también importante en los datos paleocenográficos, pero eso también se ve reflejado un poco en la biodiversidad. ¿Y eso por qué? Porque muchos asentamientos de 3.000 años, incluso acá, en Seno Reloncaví, incluso hacia el norte, era todo mucho más especializado o enfocado en una especie. Por ejemplo, allá el jurel, acá la salilota. Mientras que después de los 1.000 años se diversifica un poco más. Como que ya hay pesca pelágica, hay pesca demersal, acá, por ejemplo, en la región subantártica, pero también hay mucha pesca de peces de roca, peces de arena, peces de desembocadura. Hay mucha más diversidad, ¿ya? Y eso nosotros pensamos que puede relacionarse más a los cambios ambientales. Ay, perdón. Esto es lo que nosotros podemos ver en la zona de acá, del Estrecho Magallanes, solamente es que entre 6.500 y 5.000, miren, aquí, no aparece. Pero en este sitio que está acá, el del que hice periodo temprano, ahí aparecen restos de lasmobranquio, ¿ya? El sitio que yo decía es este, Punta Santana, está acá. ¿Ya? Bueno, en este sitio hay diversidad, pero sobre todo la Salilota australis o la brótula, o el bacalao criollo, es el pez como más consumido. Y hace 3.000 y 2.000 años también. Solo en los últimos 2.000 años pasa esto, que es como súper notorio con los colores nomás. Hay más pececitos piedra, hay también merluza de cola, ¿ya? Que probablemente quizás también puede haber sido consumida cuando varaba o se acercaba en el verano. Congrios,
torito de los canales, etcétera. Lo que no implica que antes no existiera, no se pescara, pero era mucho menos. Entonces ahí también nos preguntamos dónde, si realmente cómo fue esta pesca en relación a, eh, o sea, si encontramos esto en estos sitios, ¿cómo vamos a saber en el fondo dónde fueron pescados, con qué fueron pescados, si en el fondo también hay un cambio ambiental a través del tiempo que eh, hay que pensar también que esta zona es diferente a la zona que mostré anteriormente, ya que, o sea, más hacia el norte, esta zona es mucho más influenciada por los glaciares, por los deshielos, incluso por el Atlántico, por la influencia del Océano Atlántico, esta zona. Y bueno, y un resumen como de lo que vemos acá en el Estrecho de Magallanes es que en los primeros momentos de las ocupaciones de sociedades canoeras hay un conocimiento de tecnologías de pesca importante, hay pesas probablemente para líneas de pesca, está la pesca de marsal, pero en este periodo que yo les mostré bastante al principio de la presentación sobre este sitio Boffin con mucha pesca de Salilota australis, es mucho más específica como monoespecífica y además no hay tecnología asociada. Y luego del 2000 aparecen los corrales de pesca que ustedes conocen, líneas de pesca, arpones, hay otras técnicas. ¿Ya? Se diversifica también la pesca también en este momento. Y bueno, este es el estudio que nosotros hicimos con el laboratorio de Antofagasta Chris Harrod. Eh, y bueno, aquí también trabajó Claudia Andrade de la Universidad de Magallanes y Manuel San Román del CHIC también. Y podemos ver, lo primero que tenemos al lado izquierdo es cómo cambió la diversidad taxonómica o los cambios en las taxonomías desde la parte más antigua acá hasta la más reciente, todo precontacto, de todo esto es preindustrial. Y se puede observar que, claro, ahí es mucho más similar lo que sucede hasta los 3000 años y después, ¡pum!, cambian los últimos 2000 años, ¿ya? Y por acá vemos lo que me preguntaba Tamara, creo, sobre el tema el tema de la ecología isotópica. Hicimos estudios, bueno, este estudio se hace sobre el colágeno de los huesos, ¿ya? Y lo bueno que tenemos acá, primero que todo, es que tenemos, y en comparación al norte, algo que tenemos buena en comparación a la conservación, es que la conservación del colágeno es muy bueno de los peces acá. De, por decir, 80 huesos que se analizaron, 79 tenían buen colágeno para ser analizados, en cuanto a la señal isotópica de nitrógeno 15 y carbono 3. En cambio, de lo que hemos hecho, porque yo también trabajo con colegas en el norte que trabajan con peces de allá, claro, uno encuentra el hueso perfecto, pero no permiten hacer el análisis mucho, probablemente quizás por la salinidad del suelo u otros factores ambientales de postdepositacionales, de la conservación de los huesos, ¿ya? Y aquí podemos ver, por ejemplo, que la cotoperca, que es el torito de los canales, el ejinops, no cambia mucho en cuanto al enriquecimiento del nitrógeno 15, ni tampoco el carbono 13 en los tres periodos, o menos se mantiene similar. La muestra no es muy grande. Yo creo que hay que seguir aumentándola. Esto es solo del Estrecho Magallanes y de sitios muy en la parte central del Estrecho Magallanes, a excepción de uno, que es Punta Catalina, que está más a la entrada del estrecho. Y vemos que el moderno, en cambio, en la salilota australis, sí hay una comparación entre la salilota industrial, por decir, del periodo de ahora, con lo precontacto que sería en este caso el océano reciente, después el inicial y también el medio. Está mucho más marcada la diferencia en cuanto al nitrógeno, menos en el carbono 13, pero igual se ve diferencias. El único problema acá, que, claro, uno puede ver, hay cambios, efectivamente sí hay cambios, y también hay cambios que se podrían ver entre el Holoceno reciente y el Holoceno inicial. Sí hay cambios también en esta señal isotópica, en estos valores,
Pero el tema es que hay como, no hay mucha coherencia entre los patrones de una especie y otra. Y esto me lo dijo Chris Harrow, que es el ecólogo que trabaja en estos temas. Eh, que no hay, no sé, todavía no somos capaces con estos datos de entender muy bien cuál es la correlación, la relación entre los patrones de cada especie, dentro y como de la cadena trófica de estas especies, cómo se relacionan entre sí y dentro del ecosistema, porque cada una tiene su patrón propio, su tendencia. ¿Diferentes en Patagonototen y Salilota? Sí, pero no se puede entender mucho. Entonces, también aquí es una línea que se puede seguir trabajando y que también yo creo que tenemos que ampliar las muestras, agregar otros elementos como algas, sedimentos, moluscos, otros elementos que son parte de esta cadena trófica y, bueno, y otras zonas también, eso es importante, otras regiones, porque como bien sabemos, esta región es muy heterogénea, cambia de una bahía a otro, de un estrecho a otro, de una isla a otra, del Beagle al estrecho, pero nosotros, por lo menos en estas muestras, son solo de una zona. Por eso no nos preocupó solamente utilizar una zona para hacer este estudio. Y bueno, y para terminar, esto es como lo que hicimos me ayudó Francisco Bamonde del LEMAS, el laboratorio LEMAS, también del CHIC, y bueno, y con otros colegas, ¿ya? Y en el fondo, bueno, Francisco me ayudó mucho en la parte de bioestadística, porque evidentemente yo como arqueóloga, nada, nula con la estadística, y sirvió mucho porque para entender cómo a nivel más macro y también cómo puede compararse distintas áreas dentro de esta región subantártica. Entonces hicimos con restos o análisis ya hechos previamente del estrecho Magallanes, como los que vimos antes, pero también nuevos resultados de análisis ictoarqueológicos de esta zona, de Navarino, de estudios realizados en las excavaciones de Manuel San Román, Flavio Morelo. Sacamos aquí los peces, ¿ya? Bueno, las muestras de peces y las que tenemos acá el estrecho Magallanes y la del Seno Otway, ya que incluimos también del Seno Otway. Entonces hicimos un análisis, perdón, de 44 sitios con fechas a lo largo de todos los Holocenos, o Holoceno medio hasta el Holoceno tardío. Como pueden ver acá son de distintas publicaciones. Y bueno, lo importante acá es que el estrecho Magallanes y el Canal Beagle tienen diferencias, bueno, muchas evidencias evidentemente, pero una evidencia clara también es como la conectividad con el océano. El Beagle es un poco más salado también, las temperaturas también son diferentes, la batimetría cambia, entonces también hay un ambiente diferente y oceanográfico diferente. Entonces por eso también era importante ver en qué medida estas tendencias son más macroregionales como subantárticas. Y ya, estos son los peces que en general que aparecen en los sitios arqueológicos. No es tanta diversidad, pero igual, de todas maneras, no deja. Bueno, estos son los costeros, están los demersales, que eran los que aparecen más desde 3000 hacia momentos más 7000 años, las primeras ocupaciones, y pelágicos, que no son tan abundantes, pero hay en todo caso en los sitios. Por ejemplo, Tirsites atún, que en la sierra aparece más en los sitios del Canal Beagle. En los sitios del Estrecho Magallanes aparece muy poco. Y ahí, según los estudios bueno, que me ayudó aquí Francisco, bueno, no sé si está por ahí Francisco, ¿no? Se fue. Vean. Ya que estoy. ¿Estás? Ah, ya. No, es que para otra diapositiva que quizás tú la puedes explicar mejor si podría ayudarme. Bueno, acá podemos ver la comparación con distintos test de diversidad y también de riqueza, y cómo podemos comparar el estrecho Magallanes con el Beagle, y vemos que a lo largo del tiempo en el estrecho de Magallanes ha aumentado la riqueza, por lo menos de las especies consumidas, ¿ya? Y en el Beagle
tiende a disminuir, ¿ya? Desde izquierda a derecha. Y la diversidad, en cambio, eh, se mantiene alta. ¿Vale? Es baja y la dominancia es alta. Otra diferencia que se puede observar es que en el estrecho Magallanes hay la especie Moridae, o sea, la familia Moridae, que es la salilota, es así como lo vengo hablando hace como media hora o más, una hora, es muy importante en los primeros momentos, pero en el Beagle no es tan importante, no tanto como las merluzas o los merlucidae, como las merluzas en general, ¿ya? En cambio, en el estrecho, más que nada, el Macrorhynchus magallánico es importante, pero más en el final, en el Holoceno tardío reciente, los últimos 1000 años. En cambio, en el Beagle, las merluzas. Este. No, este yo lo voy a explicar. Ya, Francisco, ¿lo podría quizás explicar? Sí, no hay problema. Bueno, básicamente, gracias por darme la palabra. Y bueno, este es un estudio que hicimos ya hace un tiempo y básicamente estos análisis de escalamiento multidimensional muestran cómo los conjuntos ictiarqueológicos, ¿cierto?, se distribuyen de manera contrastante tanto en el Estrecho de Magallanes como en el Canal Beagle. Estas diferencias que observamos en los conjuntos ictiarqueológicos basado en las mediciones de número mínimo de especies, ¿cierto? Mostraron patrones súper contrastantes. Y esto también ocurrió tanto a nivel de geografía, ¿cierto? Entre el Estrecho de Magallanes y Canal Beagle, pero también entre los diferentes periodos temporales, como sería el Holoceno medio, el Holoceno inicial y el tardío. Todos con diferencias significativas, por lo tanto, ahí básicamente lo que se muestra es que hay una heterogeneidad muy importante o significativa, más bien, respecto a las variaciones que hay tanto espaciales como temporales. Ujú. Muchas gracias. Claro, y también se puede ver, por ejemplo, que quizás en el Holoceno inicial, o sea, tardío inicial, que sería hace 3000 años, es un poco más parecido, pero se diferencian más entre el reciente, es decir, entre los 6000 años atrás y entre los 1000 años, ¿ya? Entonces, bueno, ¿se observan diferencias? Sí. Y esto es más que nada como correlacionar con la información paleoceanográfica que contamos hasta ahora, estudios de paleoceanógrafos que hacen los testigos marinos en distintas partes del Estrecho Magallanes. Entonces aquí hay un estudio de Aracena et al, Bertrán et al, y tratamos de ver cómo comparar entre la productividad marina primaria y los aportes como de deshielos en ciertos momentos del Holoceno, y también podemos ver que, por ejemplo, la pesca demersal, ¡pum!, se puede relacionar o observar que sí disminuye más o menos después de los 3000 años, 2500 años, ¿ya? En cambio, sí aumenta la pesca de orilla o los de la pesca de kelp. Y en el Estrecho Magallanes, yo por lo menos no tengo mucha información respecto a proxies paleoceanográficos, y sí hay un estudio que, bueno, que también muestra que después de los 2000 años hay cambios importantes en las temperaturas, y que, bueno, y aquí se nota muy evidentemente que la pesca demersal, que ahí incluimos todo como una bolsa, lo que es merlucidades y moridaes. Entonces se puede observar que sí, antes era muy importante y después cambia totalmente en los últimos periodos. Y bueno, y eso es más que nada lo que les quería mostrar, como desde lo más específico, lo más amplio al final, y que bueno, por lo menos en la costa de Chile hay distintos núcleos de pescadores, por lo menos ya hace 8000 7000 años empiezan a surgir y muy intensivamente sobre la pesca en el norte de peces, sobre todo pelágicos, y acá pesca demersal. También podemos ver que hay cambios que obviamente en muchas de las transformaciones ambientales
afectaron la pesca, pero también las prácticas culturales vienen, se transforman también en la medida que hay cambios, por ejemplo, migraciones, intercambios culturales, colonización y la industrialización, ¿ya? Em, También es importante considerar y ver cómo en el fondo este tipo de evidencia permite ver aspectos, ampliar las líneas de base de la ecología histórica marina, y no solamente marina, como decía, como de ambientes acuáticos. Es muy relevante, encuentro yo, como bioindicador, que evidentemente lo que les mostré es una parte, pero también hay más estudios, y también hay muchos estudios que quedan a futuro por realizar, por completar, por profundizar. Y en el Patagonia, aquí específicamente, vemos que la pesca evidentemente también estuvo marcada por avances y retrocesos glaciares, y que el avance y retroceso glaciar, eventos neoglaciares sí tienen que haber afectado la productividad marina y sí tienen que haber afectado también la distribución de los peces hace 2500, 3000 años, ¿ya? Y que es muy probable también que en los bosques de algas también hayan, quizás, bueno, evidentemente también se expandieron en algún momento más, y con eso trajo este tipo de peces, los nototénidos, que eran más importantes después de los 1500 años. Nototénidos, patagonototén, paranototenia, todos esos peces. Y bueno, y eso más que nada quería comentarles, y bueno, muchas gracias por su atención, y si tienen más preguntas, yo encantada, o cualquier comentario. Gracias, Jime, por súper interesante exposición. Igual uno va aprendiendo harto en estos seminarios, en estas sesiones de seminario, mucho. Em, Queda abierta la palabra si es que hay alguna otra pregunta, algún otro comentario. Nos quedan Hoy me 9 minutos. entendí mucho. No, está bien. Igual hubo hartas preguntas entre medio, así que Sebastián, ¿o no? ¿O nada que ver? No, no era pregunta, solo felicitaciones. Bacán. Súper completo el trabajo. Gracias. Sí, buenísimo. Ricardo tenía una pregunta Sí, sobre un gráfico. sí, no, pero bueno, gracias Jimena. Aquí veo un montón de trabajo potencial futuro, tanto en las variables espaciales que pusiste al final, en ese gráfico que explicó brevemente Francisco Bahamondes. Veo que hay harta sustancia también como para seguir profundizando tanto la separación temporal y la separación espacial. Dentro de la temporal es bien interesante lo que tú estás marcando. Hay una precontacto que tiene que ver con cambios aparentemente climáticos. Eso es recontra interesante ver dentro de la zona precontacto, y queda la duda. ¿Habrá ocurrido con ese también cambio climático no solo una variación en la ictiofauna y los ecosistemas, sino que un cambio en la cultura, digamos? Ahí también habría que ver Claro, no, claro, los sí. dos, sí, sí, los dos componentes. eh, no, eso es tremendamente relevante. Después entrar en el periodo más cercano, también sería bien interesante qué ha pasado en el periodo post-contacto en la evolución hasta ahora. En lo espacial, pareciera que tu trabajo propio comienza con las campañas arqueológicas de Flavia Morelo a abarcar la zona al sur de Tierra del Fuego, o tomaste algo de las expediciones francesas anteriores, como Le Goupil, o ¿cuándo empiezas tú a meterte en la zona al sur de Tierra del Fuego? Porque ahí tenemos ¿Del un Canal Pili? gradiente. Sí, te lo pregunto porque en un momento, refiriéndote a las condiciones ambientales, te referiste a la salinidad y otros gradientes eh, físico-químicos que en la zona al sur de Tierra del Fuego varían más drásticamente que en el estrecho de Magallanes, en el sentido tanto de la salinidad como temperatura. Entonces creo que ahí hay una joyita también para seguir explorando. ¿Cuáles son tus planes ahí en la parte espacial para ir al sur? Sí. Eh, la primera pregunta era, sí, las muestras del canal Bibli, la mayoría las empecé a trabajar, son de excavaciones de Manuel San Román.
Ya. Sí. Y de Dominique Le Goupil no, porque no hay mucho, pero sí tengo algunos, porque de sus excavaciones que hizo hace muchos años, décadas, ella extrajo, pero como yo también mostré al principio, antes no se recolectaban mucho los peces, no se veían tampoco, no era un tema, era más importante la caza o la caza Sí, de mamíferos. sí. Entonces, eso, y, claro, es una realidad, que en el fondo no sabemos mucho, pero por ejemplo, en algunos restos que en Seno Grandi, donde Ujú, recuperó, que también es otro ambiente allá, está más ujú. todo el Océano Pacífico y todo, ahí por ejemplo apareció hace 1000 años había atún. O sea, no es que hay mucho, pero hay restos, ¿ya? Sí. Otra cosa que sí aparece mucho en los sitios muy recientes es en la sierra en los sitios del Beagle, mientras que en los más antiguos no hay tanto, y en el estrecho de Magallanes es muy aislado. Aparecen, pero como de manera muy aislada. Y claro, hay que seguir viendo eso, como nutriendo estas bases de datos, pero también yo creo que sobre todo es importante avanzar individualmente, también por especies, porque Ujú. el estudio que también le interesa trabajar a Jaime Ojeda sobre la importancia del róbalo, cómo ha ido cambiando a través del tiempo, eh, la ecología histórica también del róbalo, Claro. hasta reciente, la pesca artesanal, y otras especies que, por ejemplo, no sabemos mucho hasta ahora, que es la sierra. A mí me interesa mucho el tema de la sierra, un tema que me gustaría como explorar más. Y también el tema de cómo fue cambiando también los patrones de crecimiento, también puede ser muy interesante para ver estos cambios en la fauna y cómo afectó también la sobreexplotación. ¿Y planes de ir al sur? O sea, tengo que ir en enero el 12 porque Alberto del Museo Regional me invitó a una charla que tengo que exponer, pero algo relacionado a los corrales de pesca, así que ahí voy a ir. Me refería a campañas de Ah, arqueología. no sé, por ahora no, pero depende de no sé, los resultados de enero de un proyecto. Ya. Eso. Andrés, Uy, se les... Y igual felicitarte, Jimena. No había visto una presentación tuya, aunque llegué atrasado. Me pareció espectacular. Eh, Muy importante lo que has hecho. Cuánta información, ¿cierto? Que se relaciona, porque hay unos gráficos donde tú muestras toda la parte de salinidad, temperatura, profundidad, que, que es espectacular porque tú ya correlacionaste, pero quizás podrías profundizar más con la diversidad de las especies y cómo eso ha ido cambiando, lo dijo Ricardo, y tú, cómo cómo pueden cambiar las estructuras o los patrones de esas especies que existen, pues, dependiendo de las condiciones ambientales de los lugares. Claro, sí. Eso me parece fascinante lo que haces. Te felicito porque además debe ser un tremendo trabajo. Así que Bueno, igual esto es gracias también a la colaboración de colegas, porque es un trabajo interdisciplinario. No, yo no soy bióloga de formación, yo soy arqueóloga. Y también me interesan otros temas más como culturales y todo, pero en realidad la parte como de ecología, biología y las técnicas, me tengo que apoyar mucho en general en los otros colegas. Entonces eso también es entretenido. mm, y cómo van cambiando los hábitos también alimenticios, pues, qué especies se consumen más, cómo va cambiando esas Sí, preferencias. sí. Y yo Muy creo bueno. que también tiene que ver con la alimentación en general, la dieta, con la aparición también de los carbohidratos en momentos ya más históricos. Y también lo que aporta, por ejemplo, bueno, yo mostré al principio, pero creo que no había llegado ahí, que en Nueva Zelanda se consume mucho un pez por el tema del yodo, por ejemplo. Sí, sí, ahí ya estaba. Ah, ya. Entonces, Pero es también me como, imagino que toda la parte de los cazadores y todo estuvo más relacionado con lo que es
Torres del Paine, esa parte, y todo lo que es la parte archipelágica más con los peces. Sí, Mm, no, muy bonito, felicitaciones de nuevo. gracias, muchas gracias. Además de las felicitaciones, Jimena, porque bueno, claramente el trabajo interdisciplinario aquí está clarísimo que es una de las ideas de de estos seminarios, ¿no? Como conocer los trabajos de investigadoras e investigadoras del TIC y se ha dado, ¿no? Con estas ideas que van saliendo. em, bueno, sería súper interesante que hubiera más participación, eso vamos a tratar de promoverlo más para el próximo semestre, próximo año, próximo semestre. Antes que nos vayamos, aprovecho de decir que por favor prendan sus camaritas para tomar la foto de rigor. Y Em, nada, felicitaciones sí, y agradecimientos, Jimé. Gracias, sí. muchas Y tal vez dejar la invitación, Jimena, porque uno de los aspectos que tenemos que abordar el segundo quinquenio es más trabajos colaborativos entre varias líneas. Y aquí veo un montón de potencialidades. Así que más allá de este seminario, leí el trabajo del Estrecho Magallanes. Después encontré el capítulo que tienes, que es muy lindo, muy bien ilustrado, un capítulo en un libro. gracias. Pero creo que aquí podría perfectamente intentarse un capítulo, un artículo de síntesis. Nos piden que hagamos en revistas de más alta difusión, de más alto impacto, pero yo creo que eso que estás planteando, por ejemplo, respecto a lo que toda la escuela francesa con Le Goupil, Larrer, ellas se centraron en las aves, se centraron en Claro. claro, y entonces creo que Bueno, ahí ella es mi profesora, bueno, yo hablo con ella todo el tiempo y ella me dice, o sea, si antes nosotros hagamos, veces entonces votemos, quedemos eso por interno, Jimena, yo creo que conversémoslo, porque acabamos de recibir las revisiones del informe al cuarto año, y es ¿Mm? uno de los puntos, y yo concuerdo, no puedo concordar más con los revisores, que necesitamos hacer estas publicaciones de múltiples perspectivas, de múltiples visiones, y démosle una vuelta, porque lo que acabas de mostrar tiene un montón de potencialidades. También lo que dijo Vanessa, si demostramos que no tenemos evidencia de toxina ahí, démosle una vuelta, dejámoslo. Sí, también con el aporte nutricional del, sí, bueno, hay muchas cosas que se pueden desarrollar con, Sí. sí, Eh, sobran los temas. así- y nos sumamos a las felicitaciones. Muy lindo seminario. Gracias. No se escucha. Me esperan un poquito, es que voy a cargar, que se me está cargando, se me... Ah, A mí pasó lo mismo, pero alcancé. emergencia, sí. Hola, Cuando pasa Daniela. eso, pues me cuesta aprender. Mandé un mensajito, me enteré de unos pingüinos por ahí. Y me vuelve. Estas fotos deberíamos hacerlas como al comienzo, Paula, de repente, ¿eh? Porque mucha Parece, gente, sí, sí, gente se y se empieza a van poner. muchas personas. Tendría que ser justo Ahora, antes de las Sí, preguntas. Nada, Jimé, de nuevo, aparte de las felicitaciones por el trabajo interdisciplinario, por todas las posibilidades que se abren, gracias por tu tiempo de presentarnos tu lindo trabajo y por enseñarnos a quienes no nos acercamos a tu disciplina, por lo tanto, aprendemos un montón. Y bueno, dejo la invitación para el próximo viernes, que viene la última sesión de este semestre, y comento, bueno, nos vemos muchos acá, pero para que sepa, y se sepa que pronto vamos a hacer una investigación de qué momento en la semana y horario es el más adecuado para seguir haciendo este seminario, porque no se va a ir a, al olvido, vamos a seguir. es. Súper. Ya, listo. Perfecto. Muchas gracias, Bueno, buen fin de semana. gracias.